Entonces es una forma de venir no solo gratis, que no tengas que pagar ningún gasto, sino que además no necesitas trabajar en nada más que no sean tus estudios. Comenzamos este episodio de Japón te espera. Sandra, ¿cómo estás? Hola, pues estoy muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí. Ya por fin se nos hizo que vinieras, porque contexto, Sandra, ¿sí podemos decir que no vives en Tokio? Sí, claro, claro. No vive en Tokio. No, no les vamos a decir dónde vive, pero no vive en Tokio. Vivo lejos, pues, sí. bastante lejos. Sí, entonces nos escribíamos y así, y era de que está complicado, ahora sí, ahora ya, y total, ya por fin lo logramos. Conseguimos coincidir. ¡Yay! Bueno, siempre comenzamos con preguntas del público. Del público. No, preguntas que me hacen en Instagram o así, entonces pues vamos a comenzar. ¿Qué tipos de visados existen? Esta me lo han hecho muchísimo. Ya he platicado un poquito con Waldir en algunos episodios, pero vamos a platicar un poquito más. ¿Tú qué visados conoces? Pues hay muchos visados, algunos depende del país, no están, entonces si queréis saberlo os recomiendo ir a la página web de la Embajada de Japón de vuestros países. Los más comunes son el visado de estudiante, el visado de trabajo, Ajá. y luego hay otros visados como la Holiday Working Visa, Sí. que si tienes menos de 30 años te permite venir un año a Japón y trabajar, con lo cual estás como de turista, pero puedes tener unos ingresos aparte. Sí, México creo que no la tuvo un tiempo. No sé si ahorita ya la tiene, pero para, como dices tú, son Sí, ciertos por ejemplo, países. yo que soy de España sí la tiene, Cuéntanos un entonces poquito más sobre esa visa. la Holiday Working, pues como he dicho, tienes que tener menos de, 30 años o menos y te dan justo un año de visado y durante ese año tienes como unas horas a la semana en las que puedes trabajar. Es como un part-time o como se dice aquí un arubaito, un trabajo a tiempo parcial, con lo cual no puedes trabajar tantas horas como alguien que está a tiempo completo, pero es suficiente como para no solo hacer turismo, sino sobrevivir bastante bien. Y otro tipo de visado ya es un visado de trabajo y hay varios tipos. Pues hay visados especializados como de ingeniería o similar y otros visados que es el que tengo yo ahora mismo, que es el visado de High Skill Professional o profesional altamente cualificado, que es un visado que va por puntos. Dependiendo de qué preparación académica o profesional tengas, ya sea experiencia o pues un máster, un doctorado y tal, te dan ciertos puntos. Y dependiendo de tus puntos, pues al año o a los 3 años te puedes sacar la visa permanente. Oh, wow. Entonces, esto se hace a través de una empresa que te contrate, te sacan este visado de High Skill Professional y tiene muchísimas ventajas porque, comparado con otros visados, normalmente son 10 años para sacarte la visa permanente o estar casado con un japonés o tener hijos con un japonés o japonesa, entonces es bastante ventajoso. Y esa es la otra visa, la visa de dependiente, que es que si estás casado con un japonés o con alguien que tenga un visado. Sí. Sí, básicamente esos son los que yo también conozco. Una pregunta de la Working Holiday Visa. Sí, ¿verdad? Sí. Me quedé así que Sí, Holiday Working Holiday. Okay. Otra preguntita de esa. ¿Te piden cierto nivel de japonés? Para la Holiday Working Visa, creo que depende un poquito del país, pero en España por lo menos te piden tener unos ahorros que suelen ser entre 2.000 y 3.000 dólares para que puedas aguantar 1 o 2 meses y te piden tener el ticket pues para viajar ya comprado. Eso o el equivalente a lo que valdría el ticket aparte de esos 2.000, 3.000 dólares. Ok. El ticket de vuelo, solamente una ida. Sí, efectivamente. Y pues tienes que tener menos de 30 años, no tienes que tener antecedentes penales. La verdad es que es uno de los visados más fáciles de obtener. Es posible que algún país tenga otros requisitos, pero por lo general esos son. En España sí recomiendas de que ese visado. Sí, para venir un año es el más fácil. Es verdad que tienes que tener unos ahorros, pero sí. Ok, a ver. Lugares cerca de Tokio para visitar.
A ver, ¿tú qué sabes? Bueno, a ver, no voy a recomendar lo más típico porque todos los conocemos. Voy a recomendar uno que sí que es bastante turístico, pero se conoce menos y es Enoshima. Enoshima, ok. Está cerca de Kamakura, que también es muy recomendable. Es una pequeña isla la isla entera es como una especie de templo, básicamente, y puedes ir subiendo y es bastante impresionante. Aparte que Kamakura está bastante cerca, está el Buda gigante y tal, Sí. y muchísimos templos, y es muy tranquilo, puedes perderte porque hay muchísimos templos y puedes ver uno detrás de otro, es como una ruta casi de senderismo. Y la verdad es que está muy bien, yo lo recomiendo muchísimo. Sí, las playas cerca de Kamakura, bueno, es que aquí también, ¿qué hacer en verano? Las playas, ya que estamos en eso, las playas cerca de Kamakura también es una buena opción. Sí, Enoshima además tiene una zona de playa también al ser una isla al final. Y creo que hay un acuario también que está cerca, entonces como que podéis organizaros para no hacer solo una cosa, sino hacer varias en el mismo día, porque está como a 1 hora y media de Tokio, entonces sería como dedicarle casi un día entero. Pero yo lo recomiendo bastante, si os gustan los templos y tal, es muy Enoshima. recomendable. Enoshima, ¿qué más así cerca de aquí? Kawagoe, ya lo he dicho, que también Sí, está muy bonito, sí, sí, es es verdad. muy como, está como muy ambientado en la época Edo, también lo recomiendo mucho, está muy, 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 muy Sí. bonito. Y hay otro sitio Ajá. que también yo recomendaría, lo que pasa es que este sí está lejos y el transporte está complicado, pero es Nikko. Nico. Es muy bonito y los templos que tiene son muy distintos porque están mucho más adornados, hay una catarata muy bonita. Este casi que alquilando un coche es más fácil si tenéis licencia internacional o conocéis a alguien, porque el transporte está un poquito complicado, pero si se os da la oportunidad yo también lo recomiendo. Sí, Nico, pero sí es verdad que es un poquito más fácil de ir en auto. Sí. Sí, sí, sí. ¿Tu restaurante favorito en Tokio? Todos, Es que hay muchos que me gustan. O sea, yo voy a recomendar dos tipos porque son muy distintos. El primero es cualquier restaurante de yakiniku. A mí me gusta mucho este estilo de barbacoa. Cuando lo descubrí es increíble. Y concretamente hay uno que se llama Gyukaku, que es un tabejoda, y es decir, buffet libre. Entonces tienes como 1 hora y media o así y vas pidiendo, te lo van trayendo y todo lo que puedas comer. Y es bastante asequible, entonces lo recomiendo mucho. Y después hay otro restaurante que es de ramen. Lo que pasa es que me vas a pillar porque no me acuerdo bien del nombre ahora mismo. ¿Qué? Cualquier restaurante de ramen es recomendable, pero a mí me gusta mucho el ramen de tonkotsu ramen, que es como más espeso. Sí. Entonces yo lo recomendaría bastante, sí. Es como el caldo también trae así el saborcito a puerco, ¿verdad? Sí, sí, bastante, bastante denso y lo que pasa es que igual para verano no es recomendable porque es bien pesado y con el calor, El pues... calor. ¿Y de comida española? En Tokio no recomiendo nada. ¿En serio? No... A Hay ver, un- necesitamos comida española en Tokio, por favor. A ver, hay un restaurante en el Instituto Cervantes, hay un Instituto Cervantes en Tokio, en la planta alta, que por lo general todos los productos que venden son importados y están muy bien. De hecho, tienen jamón de verdad, que es algo que en Tokio es muy difícil de encontrar, pero es muy caro. Entonces, si vais a venir a Japón, no comáis comida española. Sí. No lo recomiendo. Pero si de verdad queréis, el que está en la planta alta del Instituto Cervantes, yo creo que es el que más recomendaría porque para mí es el más auténtico. Ok. Entonces, y además suelen organizar actividades, con lo cual está muy bien. Sí. A ver, yo. Yo. Pues a Furi Ramen me gusta ahora que dices, pero porque yo no como mucha carne. Entonces ahí tienen uno que es vegano, que está muy bueno. ¿Qué otro? Me gusta mucho Kura, para sushi, Kura, porque es como súper barato, está rico, entonces, ya si quieren ir como a un sushi más fancy, pues ya váyanse de que a un omakase, que es el chef te sirve su recomendación y ya tú cuando estés satisfecho le dices de que ya, porque si no te sigues sirviendo. Si no te sigues sirviendo. Y esa experiencia también está muy padre, pero esa pues la pueden conseguir de sushi, de kuchiyage, de varias cosas, ¿no?
Pero si quieren como un sushi fancy, pues sería como eso, como un omakase. Pero si quieren ya algo muy barato, el Kura es muy barato y muy Y está rico. muy bueno, o sea, Está muy aunque rico. sea barato, la calidad es muy buena. Sí, sí, no, es que aquí siento que en Japón, aunque sea un restaurante barato, va a ser bueno. O sea, va a Efectivamente, estar muy sí. rico. Entonces sí. Y a ver, de restaurantes mexicanos. Ay, es que restaurantes mexicanos yo sí tengo muchos. Por ejemplo, Rubia me gusta mucho porque tienen un ceviche. Ay, delicioso. Ay, yo, qué rico. O tacos de camarón o así, porque yo soy como mariscos, yo no soy tan Sí, de sí, que sí, nada. lo entiendo. Entonces sí, pero hay muchísimos aquí mexicanos que están muy ricos y que recomendamos. Pero bueno, a ver, vamos a hacer una pausa para pedirles que se suscriban a este canal, apoyen este podcast, por favor, suscríbanse. Y tus redes sociales, dímelas de una vez. Ah, bueno, pues mi nombre es Sandra, pero en redes sociales soy koinokoe22. Ok. Es un poco difícil, pero las dos con K, koinokoe22. Y ahí me podéis encontrar en Instagram, en YouTube y en Twitch principalmente. En Twitch también, ¿verdad? Sí. Qué padre. Oye, ¿cómo está la onda del stream ahorita aquí en Japón? Ya ves que de repente escuchas noticias. Bueno, a ver, Ajá. la mayoría de mis streams los hago desde casa porque es como un hobby. A mí me gusta jugar videojuegos y pues ya que estoy hago streaming, entonces no suelo hacer streaming en IRL en la calle, Ok. pero sí que es verdad que últimamente incluso me dan menos ganas porque primero al ser extranjera siempre te van a mirar un poco mal porque hay muchos streamers que se sobrepasan y graban a gente que no quiere ser grabada o van allí a querer hacer entrevistas a gente que igual no se siente cómoda. Sí. Incluso preguntas comprometidas. Entonces como que siento que me van a juzgar, aunque yo no esté haciendo eso, me van a juzgar solo por llevar una cámara. Y también porque, pues, igual solo pasó con esta chica que era japonesa y que era bastante conocida, pero ha habido noticias un poco que dan miedo. Lamentables, Sí. sí, lamentables. Esto que dices tienes mucha razón, como que luego por 2, 3 personas que hacen cosas malas, luego ya la llevan todos y está muy triste porque a veces tú quieres, bueno, a mí sí me gustaría como que hacer en la calle y así, y luego ya pues entra lo que tú dices de que, ay, es que me van a juzgar, van a pensar que yo también no estoy solo haciendo algo eso. malo en lugar de algo bueno, de enseñarle a la gente lo Claro, bonito que antes es. había muchos locales, ya sea tipo exposición o museo, tiendas muy chulas, donde no te prohibían directamente grabar. Sí. Podías entrar y si lo hacías con cuidado o pedías permiso no había problema, pero ahora es que directamente en la puerta pone un prohibido, Sí. incluso en los convenios. Sí, Que hay veces que sacan productos que están muy guays, me gustaría grabar un reel o algo parecido diciendo, mirad qué producto nuevo ha salido, y no puedes porque no te dejan grabar. Entonces, poco a poco cada vez va a estar prohibido grabar en más sitios y gente que solo queremos como, pues mirad qué curioso esto, sin grabar a nadie, sin molestar a nadie, no vamos a poder hacerlo por Sí. personas que igual pues se han sobrepasado, no han sabido medir bien qué es correcto y qué no. Sí, es que sí, ese es el problema, que como que ya también he practicado en otros episodios que aquí mucha gente no les gusta que les grabes la cara. Entonces hay que tener como ese cuidado de, o si los grabas, o sea, por accidente, porque también a veces estás en lugares, no sé, como Shibuya, o estás en una situación... imposible no Sí, grabar, estás en una sí. situación que es imposible no grabar, pero también yo creo que tú tener un poquito de conciencia de, a ver, si esta persona a lo mejor no se ve muy bien en cámara en este momento o así, pues los quitas. Sí, o no grabar a nadie directamente, Ajá, grabar no con un grabar fondo lleno de directo. gente bien, pero nadie a nadie directamente. Y si quieres preguntarle a alguien antes de grabarle, decir, oye, mira, estoy haciendo unas entrevistas, ¿te importa salir? Te voy a hacer estas preguntas, si está bien, si no quieres no respondas y ya está. Pero hay veces que la gente se sobrepasa. Pero bueno, O ya si estás lo malo es que ya cuando también estás en el stream, pues, o sea, está todo en vivo, entonces... no puedes quitar nada. Ajá, entonces sí está como esta situación de que hay personas que sí se molestan, o sea, sí se molestan porque lo que tú dices, pues, antes de ponerme en la cámara, pregúntame o cosas así. Porque no todos, o sea, a lo mejor hay gente que no nos importa mucho, pero pues no todas las personas van a ser iguales. Pero bueno. O sea, yo creo que Las poco a poco noticias... se va a ir normalizando un Sí. poquito más y simplemente habrá eventos y sitios donde estará prohibido y pues, Sí. pues nada, no podremos hacer ese contenido. ¿Qué se le va a hacer?
Shoganai, como dicen aquí. Shoganai. Pero sí, está súper triste lo que tú dices del Konbini, por ejemplo. A mí también a veces es de que, ay, quiero grabar esto. Sí. A ver si algún día pedimos permiso y nos dejan. Pero bueno, vamos a platicar un poquito más sobre ti, Sandra. A ver, ¿cómo estudiar en Japón gratis? Algo que todo el mundo quiere saber. Bueno, estudiar gratis en Japón es un poco complicado, depende mucho de qué queráis estudiar, pero se puede hacer. Y es que hay muchísimas becas, tanto de instituciones privadas como del gobierno japonés, públicas. Entonces, yo os voy a hablar concretamente de una, que es la que pedí yo para poder venir, pero os voy a mencionar otras que no conozco tanto, pero sé que existen. Yo vine aquí con la beca Munbuka Bakusho, perdón, seguro que lo he dicho mal, o MEXT, más fácil, MEXT, que es una beca del Ministerio de Educación del gobierno japonés, que te cubre el vuelo para venir aquí, el vuelo para volver cuando terminas tus estudios y toda la matrícula, todos los gastos que vas a tener de la universidad y un sueldo mensual, que es lo interesante, Sí, claro. que suele estar entre, bueno, antes eran $1.200, ahora como el yen está un poquito bajo, igual la equivalencia es un poquito menos, pero lo importante es que ese dinero es más que suficiente para vivir, igual no puedes ahorrar mucho, pero vivir tranquilo incluso en Tokio, que es un sitio más caro. Entonces es una forma de venir no solo gratis, que no tengas que pagar ningún gasto, sino que además no necesitas trabajar en nada más que no sean tus estudios. Estas becas MEXT existen tanto para estudios de carrera normales, que sí son un poco más difíciles de conseguir, pero las más, entre comillas, sencillas son las de máster y las de doctorado. Yo vine aquí con una beca para hacer un research student, un estudiante de investigación, y eso es para que puedas cambiar al máster y al doctorado. Porque siempre hay que hacer pues, el examen de ingreso a la universidad para entrar en estos estudios, pero todas las becas son de este estilo, las MEXT. ¿Y cómo se consigue esta beca MEXT? Pues todos los años hay una convocatoria de nuevo. Estas becas están para México, están para Perú, muchos países de Latinoamérica las tienen, entonces ir a la página web de la Embajada de Japón de vuestro país, hay una sección que pone vivir o estudiar en Japón, dependiendo de la página web, y ahí van a salir las becas MEXT. Hay una convocatoria al año, tenéis un periodo, normalmente suele ser además por estas fechas, un poquito más tarde, pero es como justo perfect timing, ¿no? Sí. No sé cuándo saldrá el vídeo, pero sí, no, ahora que estamos en abril... Esperemos que pronto. Básicamente, tú tienes que escribir un proyecto de investigación, puede ser cultural, de traducción, de ciencia, de arquitectura, cualquier cosa que se pueda estudiar en una universidad, da igual, de literatura. Evidentemente los requisitos para hacer algo relacionado con las letras de japonés van a ser muy distintos a los de ciencia. Mi proyecto iba sobre pues lo que es más científico, iba a hacer un máster en bioingeniería, entonces mi nivel de japonés requerido era muy bajo, que es el que tengo. Pero si vais a hacer algo más cultural, ya sea pues a nivel de historia o de derecho o similar, sí que vais a necesitar un nivel de japonés bastante más alto. Y de inglés también. Escribes el proyecto, presentas todos los documentos a la convocatoria y eligen pues a una cierta cantidad de candidatos. Creo que México tiene 14 becas, no estoy segura, España tiene 6 al año. Entonces suelen elegir como a 30 o 40, pues si son 6 becas como más cantidad, depende de cuántas haya, y de ahí, de todos los proyectos, se eligen los que más interesantes les parezca, y hay unas entrevistas. Entrevistas y exámenes. Los exámenes son de japonés e inglés, que pues la nota que te requieren en japonés dependerá de la rama en la que vayas, y unas entrevistas que de nuevo van a ser en tu idioma natal un poco, en inglés muchísimo y en japonés dependiendo de nuevo de a lo que vayas. Y ya de ahí pues seleccionan a los 6 candidatos en el caso de España o a los que sean de otros países. Creo que por ejemplo China tiene 100 y pico, o sea, realmente depende muchísimo. Del país, Y es muy importante para estas becas, hay algunos truquitos, que tengáis ya contacto con un profesor de una universidad en Japón
que os haya dicho que está dispuesto a acogeros y que haya dado visto bueno a vuestro proyecto. No hace falta que lo escriba, no hace falta que estéis muy, por favor, ayúdame, pero si ya os ha dicho estoy dispuesto, tenéis un punto a favor que casi nadie tiene, porque es muy difícil contactar con alguien aquí en Japón y que se comprometa de esa manera, ¿no? Sí, claro. Entonces, también la gente que ha estado ya en Japón antes tiene ventaja y bueno, el nivel de inglés y de japonés es muy importante. Pero bueno, ya la verdad es que recomiendo muchísimo estas becas porque presentarte a la convocatoria te cuesta, evidentemente, juntar los documentos, pero por intentarlo no pasa nada. Claro. Es importante, si queréis presentaros a las de máster y o doctorado, presentaros siempre como estudiante de investigación primero, porque para el máster tienes que acceder a la universidad y hacer el examen de acceso a la universidad. Entonces, es más fácil que te la den si te presentas a estudiante de investigación. Y yo diría aclarar que ya tienes contacto con el profesor si es que lo habéis tenido. Sí, sí, sí. Y bueno, pues intentarlo. Claro, por intentar no se pierde nada. Sí, se puede lograr muchísimo. Sí, es verdad, perdón. Sí. Necesitáis haber estado ya terminados vuestros estudios hace muy poco o estar a punto de terminarlos de la carrera universitaria. Okay. Eso sí es verdad. Si no, tendríais que pues, aplicar a las de undergraduate o como pues, carrera, ¿no? Ok. ¿Más o menos cuánto tiempo es el que tienes como de margen de terminar mi universidad? Pues... A ver, el mío es un caso un poco especial, pero en mi caso, por lo general en España se gradúa uno en septiembre y la convocatoria sale en primavera-verano. Entonces, yo me iba a graduar en septiembre, me presenté en la convocatoria primavera-verano de ese mismo año, o sea, unos cuantos meses antes, y le pedí un certificado a mi universidad conforme que ese año estaba previsto que yo me graduara. Pero hubo una serie de problemas y me acabé graduando en febrero y vine en abril. Okay, así que... súper bien. Yo estaba un poco como... en estrés total de auxilio. Sí, pero en principio, en mi caso, como yo sí tenía contacto con mi profesor, además era alguien que era español, tenía pruebas de mensajes de correo electrónico de que ya estaba aceptada. Mi universidad era la Universidad de Tokio, que es bastante prestigiosa y siempre pues te da como puntos extra. Nunca te van a revelar qué vale más y qué vale menos. Pero, en cuanto a puntos que vas obteniendo para esas becas, ¿verdad? Pero yo creo que estar en una universidad de reconocimiento te da puntos extra, aunque no lo quieran admitir. Sí, es que la universidad, a ver, contexto, la Universidad de Tokio aquí es de que es súper top, bueno, en el mundo es súper top. Entonces, prestigiosa, sí. Sí. Yo súper top. Prestigiosa, entonces, sí, eso seguramente te dio muchísimos puntos. Sí, el tener un mensaje de texto por email que diga si consigues la beca tienes un puesto aquí, y mi proyecto lo escribí yo, pero estaba revisado por él, entonces era un proyecto que había pasado por las manos de alguien profesional, porque al final tú estás terminando la carrera, sabes escribir a nivel bien de tu tema, pero no es lo mismo que alguien que está más acostumbrado a escribir proyectos, entonces... Sí, claro. Y ya que un profesor, volvemos a lo mismo. Se me ocurre una cosa más, y es que es muy importante que tú puedas explicar por qué tu investigación tiene que ser en Japón, que si es cultural es fácil, porque quiero investigar el impacto del comercio internacional en las relaciones culturales. Pues evidentemente es obvio que es para Japón, pero en mi caso, que es un estudio científico, yo estaba para investigar el desarrollo de una vacuna contra una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, que causa bastantes muertes, sobre todo en hospitales, porque es resistente a antibióticos. Entonces, claro, esto realmente lo puedes investigar en cualquier sitio. Entonces yo intenté como manipular un poquito la información y decir, no, es que este laboratorio está especializado en anticuerpos, y además era verdad que era uno de los líderes dentro de las universidades de este tipo de investigación, el profesor era muy reconocido en el campo, entonces pues por ahí puedes tirar. Siempre buscar como el por qué tiene que ser en Japón, y cuanto más impacto pueda tener, no es lo mismo investigar una vacuna o el cáncer que investigar los musgos endémicos de... Evidentemente yo no estoy de acuerdo, pero hay algunas investigaciones que suelen tener un poquito más de preferencia que otras, pero si ese musgo solo crece en Japón, ya tienes el punto extra de
por qué tiene que ser en Japón. Oh, súper interesante eso. Pero, a ver, de la investigación que tú hiciste, ¿por qué los antibióticos, o sea, qué es lo que hace que el antibiótico no lo ataque? Pues Si básicamente... te puedo preguntar, ¿verdad? Sí, claro, Lo claro. que no te puedo preguntar, tú dime, porque a veces son Tranquila. investigaciones, a veces sé Tranquila. que son investigaciones medias. No, en mi caso está publicado, tengo dos ok. publicaciones en papers científicos, entonces no hay No hay ningún problema. problema, son de acceso público. Ok. Básicamente lo que sucede es que hay muchísimas bacterias que con el tiempo van adquiriendo resistencia a antibióticos, puede ser de distinto tipo, hay algunas que se ponen como un chubasquero, Ok. de tal manera que me resbala, ¿sabes? Hay otras que lo que hacen es que una vez que entra el antibiótico dentro, lo destrozan, como el snap de Thanos, en plan de, has entrado pero bye bye. Ok. Entonces hay muchos tipos distintos de resistencias y estas resistencias nosotros pensamos que las bacterias entre sí como que ni se tocan porque son como asexuales, ¿no? Pero no es así, se intercambian cositas, ¿no? Y hay veces que unas entre otras se pasan, toma esto, y se vuelven resistentes. Entonces, ¿qué pasa en los hospitales? Que al utilizarse tal cantidad y variedad de antibióticos, con nada que quede algún resquicio de alguna que haya podido sobrevivir, se lo pueden pasar a las otras. Por eso es tan importante que esté muy limpio, que las salas estén bien separadas. Entonces, en los hospitales es un problema porque hay bacterias que son multiresistentes. Okay. Entonces, ¿cuál es la forma? Pues en vez de usar antibióticos que generan resistencia, usamos anticuerpos, Okay. que son, pues, muchas vacunas se basan en anticuerpos, no todas, pero algunas sí. Y digamos que es como reforzar ese sistema inmune que nosotros tenemos para que ataque esa bacteria y es mucho más difícil generar resistencia frente a eso que ante un antibiótico, que es una molécula mucho más pequeña, una droga, por así decirlo. Ok, es más o menos como lo que hicieron con la vacuna del COVID. La vacuna del COVID es de tipo ARN mensajero, con lo cual lo que tiene es la información genética necesaria para que tus propias células la transformen esa información bueno, es que es un poco más complicado. Digamos que nuestro sistema inmune está diseñado para que cuando entra algo que es como extraño a nosotros diga, un momento, tú no me suenas, y se lo apuntan. Ha venido uno con sombrero de copa que es sospechoso, entonces cuando vuelve a entrar le detienen, y le expulsan de la mejor forma que pueden. Entonces, ¿qué pasa? Que este ARN mensajero, digamos que tiene el mensaje de que si entra alguien con sombrero de copa, cuidado. Bye. Vale, entonces es un poco distinto. Yo lo que estaba haciendo en mi investigación es directamente meter un anticuerpo que se va a unir a ese sombrero de copa y lo va a detener, no la información de que... Entonces hay distintos tipos de vacunas, hay algunas que lo que tienen es directamente la bacteria, como la cuecen, perdonad por estos términos tan así, pero para que lo entendáis, la cuecen y te la ponen y está como medio muerta, pero ya tu cuerpo dice, esto es raro, me lo voy a guardar por si acaso. Entonces cuando te viene la de verdad, el efecto que va a tener es mucho más bajo. Hay distintas, sí. En mi caso, pues era el anticuerpo directamente. El anticuerpo. O sea, hace que se una para combatirlo de forma al unirse, sí, por claro, así decirlo. Claro. La idea sería, el anticuerpo que nosotros usábamos, lo que hacíamos es inmunizar alpacas. Como les inyectábamos se llama antígeno, que es como pues una parte de eso que puede hacer daño pero que no les va a hacer daño, simplemente es como un trocito de esa bacteria. En las alpacas pues ellas se defienden, les sacas un poquito de sangre, extraes todos los anticuerpos de ahí y pues los escaneas buscando al que se une a lo tuyo. Eso se puede hacer con muchos métodos. Yo utilizaba un método que se llamaba Face Display, que es con bacteriófagos, que son virus. Entonces, pues el virus se unirá o no dependiendo de si el anticuerpo se une o no. Y pues ahí obtienes el que se une y ya vas viendo pues si se une de esta manera o no, si inhibe lo que tiene que inhibir o no. Y después ese anticuerpo, como es de alpaca, es muy chiquitito comparado con los anticuerpos humanos, con lo cual es mucho más barato de producir y se puede cambiar un poquito para que tu cuerpo lo acepte. Porque claro, si metes anticuerpos de alpaca también va a decir esto qué es. Sí, entonces, era lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo...? Claro, lo modificas, lo humanizas, que se llama, entonces ya forma parte de... no lo va a reconocer tu cuerpo y va a actuar como una defensa extra. Y esto es muy importante porque Staphylococcus aureus es peligroso en hospitales justo antes de una intervención quirúrgica
o para alguien que ha venido pues con un traumatismo o algún tipo de herida grave del exterior, puede venir con esa bacteria que te puede causar ese daño, entonces le puedes vacunar antes de la intervención para que cualquier infección que pueda haber sea mucho menor. Pero esa bacteria, ¿cómo la obtienes? O sea, Staphylococcus aureus está en todas partes. Okay. Es una bacteria, se suele decir comensal, como que está por todas partes. Okay. Pero cuando tú estás especialmente inmunodeprimido, cuando tus defensas están un poco más, Sí, ahí es cuando entra. se vuelve peligroso. Okay. Entonces, de hecho, algunas veces que te pueden salir granitos y tal, muchas veces una parte de eso es Staphylococcus aureus. Oh, ok. Sí. Entonces es un poquito como esta onda de que ya ves que dicen de que, no sé, la fiebre tifoidea, que muchas personas la tienen, pero está dormida y si de repente comes Claro, pero algo... ese sí es verdad que Ajá. no es tan comensal porque te tiene que contagiar a alguien. Okay. Este es pues una bacteria que vive con nosotros, como muchas bacterias del tracto intestinal que están ahí y que incluso nos ayudan. Es una bacteria que está ahí, no hace del todo bien, tampoco hace mal, a no ser que estés un poco depre, por así decirlo. Pero tiene que ser literal o sea, que estés depre, no. O puede ser de que, no sé... O sea, inmunodeprimido significa como que tengas otra enfermedad aparte y entonces tu sistema inmune está ocupado haciendo otras cosas y el Staphylococcus aureus se cuela y empieza a ser más fuerte, más atacar más. Si te hacen una herida, Staphylococcus aureus está en la piel, pero si llega al riego sanguíneo es un problema porque no debería estar ahí. Entonces, por eso cuando tienes intervenciones quirúrgicas, pues yo qué sé, que te tengan que hacer un trasplante o una operación a corazón abierto, cosas así, es peligroso. O si te has hecho una fractura, ya sea la pierna, el brazo, lo que sea, ahí ha sido en el exterior y tienes esas bacterias que pueden haber entrado. Entonces ahí es cuando puede ser peligroso porque tu cuerpo va a estar muy ocupado intentando arreglar esa herida, intentando subsanar eso y no va a poder luchar contra cosas más pequeñas, por así decirlo. Ok. Pero estar un poquito como depre, sí puede afectar como a todo esto de que tu sistema inmunológico esté bajo. Sí, la salud mental al final puede afectar muchísimo y hay muchos casos de depresión en los que puedes tener, pues ser más sensible a este tipo de infecciones. El problema es que sí que es verdad que Staphylococcus aureus concretamente provoca más daño cuando ha conseguido entrar dentro. Entonces, si no te has hecho una herida y tal, es más difícil que ocurra, pero sí es verdad que es más fácil que suceda. Ok. Bueno, y ahora entrando un poquito en el tema de la universidad, ¿cómo es estudiar en una universidad en Japón? Yo creo que cada uno puede haber tenido experiencias distintas, claro. Entonces yo voy a hablar un poco de mi experiencia, que es un poco particular, pero como hemos dicho, la Universidad de Tokio es una de las universidades más prestigiosas del mundo y la más prestigiosa de Japón. Y ese prestigio viene pues a raíz de que muchos estudiantes han sido pues grandes científicos, grandes abogados, grandes políticos, incluso eminencias. Y pues tiene muchísima inversión tanto del gobierno como de industria privada y tal. Entonces pues eso genera que muchísimos estudiantes quieran entrar. Cuanto más estudiantes quieren entrar, más difícil es la prueba de acceso y los mejores entran. Entonces es ese ciclo. El problema de la Universidad de Tokio es que la dificultad está en entrar para los japoneses. Las más difíciles de entrar, las pruebas son muy duras y las notas a las que tienes que llegar son muy altas. Para los extranjeros, sobre todo si vienes con beca, ya es distinto porque tienes como base VIP. O sea, muy mal lo tienes que hacer en los exámenes si tienes el apoyo de tu profesor y la beca para que no te acepten. Pero para los japoneses es realmente duro. ¿Qué pasa? Que una vez que estás dentro, la cosa no se relaja, pero las clases son distintas. Al menos en el máster y en el doctorado, así fue. Eran un poco clases porque tenían que darlas. Los profesores muchas veces rehusaban diapositivas de otros profesores que a veces ni siquiera eran del todo correctas. Había veces que la única persona despierta de la habitación, aparte del profesor, era yo.
Porque en Japón y creo que en otros sitios de Asia es bastante, no está mal visto que te duermas. Entonces a mí me impactó bastante que siendo una universidad de tanto renombre hubiera tantas clases en las que la gente se dormía, el profesor a veces se traía pues como para, mira, tengo estas clases privadas en este instituto, os recomiendo que vengáis a verlas porque hablamos de esto y tú. O sea, me acabo de comer una hora de publicidad, ¿sabes? Y, a ver, no todos eran así, había profesores muy buenos y había clases en las que era realmente interesante, pero me impactó que realmente hubiera esta variedad y que muchas fueran así. También, ¿por qué? Porque el máster y el doctorado, al menos en el ámbito en el que estaba yo, que era investigación científica, lo más importante es tu investigación y eso ya es en un laboratorio. Y en los laboratorios la gente le echaba muchísimas horas. Los japoneses trabajan muchísimas horas. No sé cómo de productivos sean en todas esas horas porque a mí me parece bastante complicado trabajar 10, 11, 12 horas y ser productivo todo el tiempo, pero estaban muchísimo tiempo, hacían muchísimos experimentos y eso para mí fue lo más difícil de adaptarme porque se exigía lo mismo de mí, evidentemente. Claro. Y ahí lo más importante para ti tiene que ser tu investigación, eso que estás haciendo. Y a veces también puedes tener otras prioridades también, ¿no? Pues, estoy en Japón, no puedo hacer turismo, no puedo visitar nada, no puedo tener amigos, entonces... Estoy de lleno en... Efectivamente, entonces sí que es verdad que, sobre todo, dependiendo del laboratorio en el que estéis, os vais a exigir muchísimo. Había algunos que tenían la suerte que podían teletrabajar porque sus investigaciones podían hacerse desde cualquier ordenador o a nivel más personal. Pero en mi caso, las bacterias necesitan un sitio seguro. Sí, claro. Y tú tienes que acudir allí, ¿qué tal estáis? ¿Vais bien? Y los experimentos requieren que estés ahí. Y muchas veces que estés ahí mucho tiempo. Y eso sí es difícil. Entonces, hay una cosa con estas becas, sobre todo las MEX, aunque hay otras que ahora os voy a comentar, que es que vosotros sois representantes de vuestro país en Japón. No embajadores, pero representantes. Sí, claro. Habéis sido uno de los pocos elegidos, entonces se espera de vosotros que os comportéis bien y que os trabajéis duro. Depende en el departamento en el que estéis y vuestro profesor os va a dejar más libertad o menos. En mi caso sí que era bastante estricto en ese aspecto, pero yo os diría que siempre, pues ya que os están dando ese dinero, ya que os están pagando los estudios, que en mi caso eran como $8.000 al año, o sea, realmente ni de locos podría haberme permitido, pues que cumpláis con vuestra parte. Sí, claro, porque aquí luego viene, volvemos al mismo tema, aquí luego viene ese punto de luego por uno la llevan todos. O sea, si tú haces algo mal aquí, teniendo esa gran oportunidad, vas a hacer que las demás personas no tengan esa oportunidad porque después van a decir, bueno, en lugar de dar 7 becas voy a dar 5 nada más porque no, ¿sí? Antes había 13 para España y ahora solo hay 7, 6. Sí, o sea, ese es ese punto. Entonces, no hay que ser egoístas con las demás personas. De, yo ya lo tengo y me divierto y así, no sé. Tomen esa oportunidad como se debe, como tú comentas. Sí. Y bueno, he hablado de las becas MEX porque al ser la que pedí yo es la que más sé, pero hay otras becas. Hay una que se llama JSPS, que son de una sociedad de estudiantes japonesas que dan becas para máster y doctorado. Creo que solo es doctorado y postdoctorado, ahora que lo dices. De doctorado sobre todo, seguro. Que esas están muy bien porque es igual que la MEX, pero el sueldo varía un poco. Te pueden dar un poco más o un poco menos, pero... también es fácil obtenerlas. Luego hay muchas universidades que tienen becas para extranjeros, ahí podéis investigar si hay una universidad concreta en la que queréis entrar o un profesor que ya conocéis y pensáis que pues la MEX igual no está para vuestro país o igual lo veis un poco complicado, pues muchas universidades, sobre todo si tienen estudios relacionados con cosas internacionales, tienen programas de intercambio y programas de becas que están muy interesantes. Y también hay becas para profesionales y para profesorado. Okay. Que te ayudan a todo el trámite, te pagan parte de ya sea de la estancia o del vuelo y tal. Entonces, como esto depende mucho de cada país, os recomiendo que si lo que queréis es venir a estudiar japonés, lo miréis.
hay becas también para las Semongaku, o sí, escuelas cierto. de formación profesional, Sí. sería la traducción. Sí, sí. Esas escuelas, bueno, en México viene siendo yo creo como una técnica. Viene siendo como técnica que son como 2, 3 años, ¿verdad? Sí. 2 años, mentira, 2 años, ¿verdad? Depende, yo creo, Sí. pero sí, más o menos. Sí, o sea, son menos tiempo que una universidad, por así decirlo. En esas yo sé que sí te piden un nivel de japonés, ¿verdad que sí? Porque te hacen una entrevista en japonés. Pero también hay becas para ello, entonces si queréis, pues a ver, desde fontanería, electricidad, hay semongakus de diseño de videojuegos, de diseño para manga, para muchísimo, realmente la variedad es muy amplia. Ahí sí que pues, si buscáis, hay semongakus que te dan beca y después hay programas parecidos a la MEX que te dan beca para estudiar en semongaku. Ahí pues es investigar un poquito, yo siento no poderos dar más información ahí, pero si realmente queréis venir y estudiar gratis, sea de lo que sea, hay maneras. Sí, claro, hay maneras. Algo que siempre sí va a ser como una recomendación, pues darle al japonés. Darle al japonés porque sí, ay, ya ando moviendo. Porque sí es un poquito, sí lleva su tiempo, o sea, era lo que comentábamos. Un poquito que luego andamos de que sí sabemos japonés, no sabemos japonés, sí la entendí, no la entendí. Un mínimo siempre te piden, pues para que puedas sobrevivir y comprar cosas y pedir direcciones y tal, siempre te van a pedir. Pero cualquier persona que le haya dedicado unos pocos meses o que haya visto mucho anime, yo creo que se podría manejarlo bastante bien. Se defiende. Y si vuestros estudios no requieren de japonés, no os van a pedir mucho. Sí, claro. Yo estoy japonés pensando un poquito en lo que tú dices de la Senmon, porque la Senmon, si no ando mal, sí las clases son en japonés. Sí, la mayoría sí. Sí, la Senmon, si no ando mal, sí la mayoría, como dices tú, son en japonés, entonces ahí pues ya... Y están muy orientadas a buscar trabajo, con lo cual si son 2 años ya al final del primer año te van a empezar a mover porque su prestigio depende de cuántos alumnos consiguen trabajo. Y las entrevistas de trabajo van a ser muy probablemente también en japonés. Entonces no te van a admitir porque no vas a entender las clases y cuando vayas a buscar trabajo no vas a pasar ninguna entrevista. Entonces... Esto en la Senmon. En la Senmon, efectivamente. Sí, porque como lo que comentas, Sandra, de las universidades, pues ahí ya depende totalmente de a cuál vas dirigida, ¿verdad? Bueno, y ahora platícame un poquito cómo obtuviste tu visado de High Skills. El visado de High Skill Professional, de nuevo, no sé si está para todos los países, pero creo que es bastante general. Es un visado muy especial porque hace muy poco, que está unos pocos años, y lo sacaron básicamente para atraer profesionales y talento, por así decirlo. Entonces está pensado con un sistema de puntos de tal manera que cuanto más preparado estás, más puntos tienes y más fácil es que te lo den y venir. ¿Cómo van estos puntos? Primero, ¿qué estudios tienes? Cuanto más estudios tengas, más puntos te dan, con lo cual yo al tener doctorado pues tenía el máximo. Los años de experiencia laboral. Cuantos más años de experiencia laboral, más te dan. Entonces, igual no tienes estudios, pero tienes muchos años de experiencia laboral. Tu edad, cuanto más joven, o sea, esto es contradictorio, pero tiene sentido, ¿no? Cuanto más joven, más puntos te dan, ¿no? Para compensar, no puedes tener 10 años de experiencia si tienes 25 años, ¿no? Pues también te dan puntos, cuanto más joven eres, más puntos. El sueldo que vas a tener, también, cuanto más sueldo, más puntos. Y después, pues hay como un par de categorías distintas en el caso de que tu trabajo esté relacionado con industria o investigación, si tienes patentes, si tienes muchas publicaciones, te dan puntos extra. Al nivel de japonés también te da puntos extra. Y en qué universidad tengas tus estudios. Hay una lista de universidades japonesas y extranjeras que te dan más o menos puntos también. Y en la empresa en la que vayas a trabajar, porque está visado, tienes que sacarlo a través de una empresa que ya te haya concedido trabajo. Eso es importante. ¿Cómo conseguís esto? Mirando en páginas de trabajo, pues LinkedIn. ¿Me permites? Sí, dale. LinkedIn. Yo estoy de que sí. JREC se llama, JREC. ¿Qué más páginas hay?
También está Indeed, y que sean como especializadas, y hay muchos puestos de trabajo que te indican tramitamos becas, tramitamos visas, perdón, sí. Entonces yo encontré un trabajo que me permitía aplicar esta visa High Skill Professional y lo hicieron todos ellos, lo cual es un lujo, porque no tener que preocuparme por la visa, la verdad es que es un alivio, porque hay muchos papeles, muy difícil. Y entonces pues me tramitaron todo y bueno, tuve que pasar unas entrevistas, lo típico, que por suerte pude hacerlas online porque yo en ese momento estaba viviendo en Holanda. Y ya pues volví a España un poquito y ya me vine para acá. Entonces la High Skill Professional se consigue consiguiendo que te contraten en una empresa que te la tramite, es la mejor manera posible. Hay una High Skill Professional que se puede obtener si eres autónomo, por así decirlo, pero tienes que demostrar que tienes empresa y que tu empresa tiene una cierta capacidad económica, que no sé cuánta gente podría hacerlo. Entonces se puede hacer, pero es mucho más difícil, porque no solo tú tienes que tener dinero, sino que tu empresa tiene que tener ciertas características, y como vas a tener que rendir cuentas con la hacienda japonesa, el tax, todos los impuestos japoneses, pues también tienes que tener todo en regla, y yo la verdad es que a no ser que estéis muy seguros no lo recomendaría. Ok. Porque, a ver, esta visa básicamente se la dan a personas, pues, como su nombre lo dice, que tienen como un, en español, ¿cómo sería? Como algo, se me fue. Calificaciones. Como algo que está muy bien calificado. Sí, ya sea por experiencia o por preparación académica. Y además, lo bueno que tiene esta visa es que normalmente para obtener un visado permanente en Japón tienes que haber vivido 10 años y poder demostrar que en esos 10 años has tenido un dinero para estar bien, has tenido todos tus impuestos bien pagados, que esté todo bien. Y reunir documentos de 10 años es realmente complicado y es muchísimo tiempo. La High Skill Professional, los puntos mínimos son 60-70. De todas estas cosas que os he dicho, efectivamente. Si tienes menos de 80 tienes que esperar 3 años. Pero si tienes más de 80, en un año la puedes pedir. En un año conseguir una visa permanente. Ya eres residente permanente. Wow. Que de hecho yo la acabo de pedir hace nada. ¿En serio? Sí. ¡Yay! Claro, porque lo malo de la High Skill Professional es que está atada a tu trabajo. Sí. Entonces tú no puedes trabajar en otra cosa, tienes que trabajar en esa empresa de eso. Y no puede haber cambios grandes de todo eso. Entonces, si tú por lo que sea, yo por ejemplo que estoy lejos, quisiera trabajar en Tokio, tendría que buscar otro trabajo. Si yo no estuviera contenta con mi trabajo, tendría que buscar otra cosa. Entonces, pues 3 años, si quieres cambiar, es bastante. Yo por suerte tuve bastantes puntos y en un año la he pedido, no sé si me la darán, espero que sí. No, sí, vas a ver que sí. Lo que pasa, lo que decía, es que hacer una visa para una persona calificada, tú le estás quitando, como que era lo que platicaba un poquito con Waldir, o sea, le estás, no quitando, pero estás demostrando por qué te tienen que contratar a ti y no a un japonés. Entonces, al demostrar eso, pues viene este punto que dices tú más o menos, de que ocupas ciertos puntos y demás, y viene lo que tú dices, que no puedes trabajar de otra cosa, porque pues por eso te están dando esa visa, ¿no? Efectivamente. Entonces, estás un poquito ahí como atado a eso. Sí. Pero pues tiene esa superventaja que en un año ya residente permanente. Sí. No, y aparte, también estás aportando algo que un japonés no puede aportar, porque al final eres de otro país y vas a traer esto. Sí. Entonces, muchas veces yo lo que recomiendo es, si queréis tener un visado de este tipo, también hay visados para ingeniería y tal, que son específicos de trabajo. Que busquéis empresas que tengan ya sea o bastantes personas internacionales trabajando o que sean internacionales directamente, porque es más probable que tengan un departamento especializado en contratar a extranjeros y que sepan cómo llevar estas becas y tal. Por ejemplo, mi empresa es muy pequeñita, lo cual también da puntos extra. Es que hay muchos puntos. O sea, que sea pequeña da más puntos extra. Sí, porque es como ayuda a la pequeña y mediana empresa. Porque yo creo que ellos también se benefician, no estoy segura, pero creo que se benefician de tenernos. Si la empresa dedica un cierto porcentaje a una investigación, como pueda ser
médica o similar también le va a dar puntos extra porque Japón se está beneficiando de eso, ¿no? Entonces, pues es que yo tenía esa suerte de que mi empresa está dedicada al desarrollo de vacunas también, entonces pues todo eso son puntos extra, ¿no? Okay. Entonces os recomiendo que, ya sea cual sea vuestro campo, busquéis una empresa que tenga algo de internacional. En estas páginas web que he dicho podéis encontrar y que pues si tienen este porcentaje dedicado a contribuir de alguna manera, mejor también. Ok, súper bien. Oye, y a ver, ay, es que ya se nos está acabando el tiempo, no. Pero a ver, cuéntame un poquito cómo es tu experiencia trabajando con una empresa japonesa. Ahí es un poquito distinto porque mi empresa, la mitad somos extranjeros, aunque sea una empresa japonesa. Okay. Entonces casi siempre es todo en inglés y tal, pero sí que es verdad que pues al final cuando tienes que tratar con los japoneses que a lo mejor no manejan tanto inglés, como son cosas muy específicas de investigación, puede ser difícil entender qué es lo que quieren que hagas. También en español somos muy directos, esto está mal, tienes que repetirlo, haz esto que nos hace falta. Ahí es como que no te lo dicen directamente y cuando acabas de llegar es como, ¿me puedes dirigir un poquito más? Porque acabo de llegar, es mi primerita chamba, como se suele decir, ¿no? O sea, soy investigadora y he hecho muchas cosas, pero no es lo mismo el doctorado, que al final estás investigando casi para ti misma y tú puedes tomar tus decisiones y tu profesor siempre te va a estar dirigiendo, que aquí es como, ¿pero qué quiere la empresa? Yo no sé qué quiere exactamente la empresa, entonces para mí fue un poco complicado, incluso ahora todavía hay cosas que no me acabo de entender bien, pero por lo general siempre te van a pedir unas horas de trabajo que tienes que cumplir a rajatabla, y si estás en una empresa un poquito... Te pueden pedir horas extra que no estás obligado a hacer, pero estás obligado a hacer. Y en mi caso yo me aseguré de que eso no fuera el caso porque yo ya no quería más, o sea, ya no. Trabajar más de 9 horas de lunes a sábado yo no puedo. Entonces quiero tener mi vida, quiero tener mis cosas. Entonces ahí sí que tienes que tener cuidado de cuáles son vuestras prioridades, porque hay muchas empresas que en el contrato pone que hay horas extra, pero no especifica si son obligatorias o no, y nuestra comprensión es no son obligatorias. Pero a veces es como que socialmente sí son obligatorios. Son. Y en investigación va a haber horas extras siempre, porque a veces las células no quieren crecer y tienes que quedarte, pero que no te veas forzado a ello siempre se agradece. Entonces ahí cuidado porque hay muchas empresas que os piden muchas horas de trabajo. Sí, creo que esto es un poquito choque cultural, como tú dices, el que nosotros somos, pues los hispanos en general, somos muy directos. Y no lo tomas a mal, es como, al contrario, lo tomas a bien, de que, o sea, no tengo que estar adivinándote el pensamiento, qué es lo que quieres, pero aquí sí es muy... En el trabajo se agradece. En otras cosas, pues bueno, ok, pero en el trabajo es como que es más claro. Y también, aquí en Japón muchas veces, ahora creo que está cambiando un poco, pero la prioridad es el trabajo. Número 1, trabajo. ¿No? Top 1, trabajo. Y después ya amigos, familia, hobbies. Para mí es un poco, o sea, yo quiero trabajar para poder vivir, no vivir para trabajar. Entonces ahí puede haber choques si vuestra empresa o la mayor parte de los trabajadores de vuestra empresa tienen esa prioridad del trabajo, vosotros vais a tener que estar a la altura y a veces es algo que igual no estás dispuesto a ofrecer si tus prioridades son otras, entonces... Sí, tener un poquito cuidado con esta parte, ¿verdad? Sí. Oh, ok. Sí, porque aquí también en Japón pues existe de que después del trabajo vas con tus compañeros y así. Los nomikai. Sí, el nomikai. Y que también es un poquito como de mala educación, rechazar el no tomar y todo eso. ¿Te ha pasado a ti? A mí no. En mi empresa no se hace nomikai. Okay. Una vez al año, el bonikai, que es como de año nuevo, y cada uno pues hace lo que quiere. Yo tengo suerte que somos una empresa muy pequeña, entonces no hay nada de eso. Pero sí que es verdad que conozco de mucha gente que pues eso es un problema y a veces pues si no tienes otras cosas que hacer o si te llevas muy bien con tus compañeros se puede agradecer, sí, claro.
claro. pero a veces el ambiente laboral no es el mejor para entretenimiento a la vez. Y luego, además, lo que sucede en el Nomikai se queda ahí, pero puede ser raro cuando vas a trabajar, ¿no? Entonces, no sé. Pero en general yo os diría que investigaseis un poquito si vais a trabajar en una empresa, de cómo es la empresa y a la hora de la entrevista puede ser perjudicial, pero aseguraros de que los puntos más importantes se os van a cumplir. Okay. A no ser que no estéis en posición de elegir, yo siempre diría que tengáis cuidado con eso. Ok, ok. Y pues bueno, al siempre ser una empresa un poquito internacional como lo que tú mencionas, pues tienes un poquito de, pues de ahí, Flexibilidad, de sí. flexibilidad, esa es la palabra. Fíjate que un amigo me estaba comentando en un podcast que tal vez salga antes que ese porque se me borró, pero me comentaba que a él le tocó una vez irse al onsen con su jefe y que fue muy chistoso. Me ha pasado. ¿Te ha pasado ir a onsen con jefe? Con el jefe no, pero a los 7 meses de llegar a Japón por primera vez con la beca para estudiar, mi laboratorio hizo un lab trip, lo que llaman el típico viaje de grupo, ¿no? Ajá. Y yo dije, quiero integrarme. Era la única extranjera en ese momento de mi grupo del departamento de esa zona, ¿no? Y dije, bueno, voy a integrarme porque veo que es un poco complicado. Yo entendía todo el japonés, pero no me atrevía a hablar, entonces estaba un poco modo espía. Y yo no lo sabía, pero íbamos a ir a un onsen. Entonces, menos mal que no éramos muchas chicas, pero sí que fue un poco raro. O sea, 7 meses de conozco y ahí quitarte todo. Y aparte, aunque yo sabía un poco cómo funcionaban los onsen, como que siempre te intentas tapar y te dan una toalla que es que es imposible taparte con ella. No da la economía de la tela para taparte. Entonces, y ellas van así como cualquier cosa, entonces es como que para nosotros no es tan normal, ¿no? Sí. No les conoces casi, eres el único extranjero, con lo cual es muy probable que te vayan a mirar para ver si tienes lo mismo. Es un poco raro, sí, ¿no? Fue raro. Y tú así como, ¿qué hago? Y luego al día siguiente no pasó nada. No pasa nada. Sí, no, todo lo que sucede ahí se queda ahí. Hubo cosas muy raras, la verdad, muy raras. Y tú, bueno. Pero sí, o sea, sí es como para nosotros un poco chistoso porque dices, bueno, estoy en un once, ya no somos las mejores amigas, ¿o qué pasó? Y al día siguiente de que tienes que hacer esto sí o sí. Sí, fue un poco raro, pero divertido a la vez. Fue una buena experiencia. Sí, el típico capítulo de relleno que es interesante. Que tienes que vivir en Japón. Sí. Fíjate que al once sí no me ha tocado ir. A ver si voy por la experiencia, porque también me han dicho como experiencia. Bueno, sí, a ver, sí fui, pero no fui. Ya hace tiempo, cuando vine de vacaciones, porque el hotel tenía como uno, pero nada más fui a lavar. Entonces, no cuenta, no cuenta. Pero sí, o sea, aquí como que es muy, muy casual, todo el mundo anda como, no sé, no pasa nada. Pero sí, luego yo he ido alguna vez más, pero siempre acompañada de otras personas extranjeras, entonces con lo cual como que la atención se diluye entre todo el mundo y pues no te miran. Te miran, pero no te miran a ti solo. Allí, y hay más gente que mirar. Claro, entonces ahí es como... Y encima, personas que conoces tan poco y con las que vas a tener que seguir conviviendo, entre comillas, es un poco interesante. Vamos a decir interesante. Interesante. ¿Y cuál sería como tu choque cultural así como más fuerte que piensas? Para mí el principal choque cultural fue primero esa cantidad de horas de trabajo que yo veía que no eran productivas. Okay. Yo, por ejemplo, todos los sábados, prácticamente el 80% de los sábados del año, yo tenía que acudir al laboratorio de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde para charlas. Cada estudiante tenía 2-3 horas de exposición de qué había hecho en esos últimos meses de investigación. Y había 3 estudiantes que les tocaba y a veces te tocaba a ti. Entonces, claro, la mayoría de las exposiciones eran en japonés, aunque las diapositivas estuvieran en inglés. Entonces, vosotros imaginaos 8-9 horas de... Por muy interesante que sea, es sábado. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Es en japonés, aunque la diapositiva esté en inglés. Al principio dices, bueno, pero se te va haciendo bola. Sí. Y yo ya estaba harta. Ni con el coronavirus
que cerraron todo, empezaron a hacer las online y yo, ay, qué bien, enciendo, estoy ahí con los cascos haciendo mis cosas, escucho, pero puedo hacer otras cosas. Estuvieron como un par de meses y luego las pusieron híbridas. Podéis elegir. Todo el mundo fue en personas. Es que yo decía, y claro, ¿cómo voy a ser la única en la extranjera que no va, no? Sí, Pues, tenías presión social de ir. pues no, vamos. Entonces, muchos sábados perdidos. Oye, tengo una pregunta, porque de hecho en un capítulo pasado con Keigo platicamos, en México es, o sea, tampoco digo que siempre, pero sí de repente pasa que el maestro no va y ya te vas, tienes la clase libre. Platicábamos que aquí no pasa, ¿tú qué opinas? En la universidad nunca he tenido el problema de que un profesor no acuda. Sí que es verdad que ha habido veces en estos seminarios que no acudía, se celebraba igual. Pero sí que ha habido casos en los que el profesor no quería estar ahí. Okay. Entonces estaba, pero haciendo promoción de sus cosas o con unas diapositivas reutilizadas incorrectas que no puedes llevarle la contraria porque, Es el profesor. claro, entonces dices, esto está mal, pero ok. O había algunos que mis clases eran casi todas en inglés, obviamente, y había alguna vez que llegaba y la voy a hacer en japonés. Y se empezaba a darte la clase en japonés y tú, pero que esto es en inglés, ¿sabes? O sea, si el curso, justo esa asignatura es en japonés, lo entiendo, pero esta asignatura es en inglés. Y el profesor, pues a mí me apetece, así que... ¿Y qué hacías? Porque supongo que, o sea, sí entendías obviamente, pero no La al diapositiva la 100%. entiendo, pero... Ah, la diapositiva, ok. Yo entiendo japonés, pero una cosa es que entienda buenos días, ¿qué tal estás? ¿Quiere bolsa? Y otra cosa es que entienda que la temperatura de desestabilización de la proteína son los 37 grados centígrados y que el bacteriófago se ha desestructurado. Pues me quedo con cara de no sé de qué me estás hablando en japonés, no sé, no entiendo. Sí, no. Entonces, pues eso fue y curioso también. También es curioso que la gente se dormía. Ujú. Otro choque cultural que yo ya lo sabía, pero no me esperaba que fuese a ser la única persona despierta. Pero no me lo esperaba en la vida real. Sí, o sea, que alguno, pues bueno, pero todos Sí. vamos a tomarnos un café, tú y yo, el profesor, ¿no? Y en los trabajos de grupo, en España pasa que siempre hay alguien que se escaquea. Yo no me esperaba que ocurriera aquí. Hubo un trabajo de grupo que éramos 9, ya primer problema ser 9. Ajá. Solo hablamos 4 entre nosotros, los otros no pronunciaron palabra. Solo presentamos 2, la presentación final, de la cual casi todo hablé yo, pero bueno, ahí porque al ser el nivel de inglés, al ser en inglés lo puedo comprender. Y hubo uno, ¿sabes? Que lo haces como con en las diapositivas compartidas con todo el mundo. Ni entró en el documento. Que ni siquiera vio las diapositivas. Ni entró. Digo, pero o sea, finge un poquito. En España como que no voy a hacer mucho, pero cambias alguna palabra, finges un poquito, ¿no? Haces como que... Bueno, ya se nos acabó el tiempo, qué lástima, pero muchísimas gracias por estar aquí, Sandra. Escriban en los comentarios que vuelva porque estuvo súper interesante la plática. Yo, si quieres que vuelva en cualquier momento para hablar más en detalle de cualquier cosa o de qué es investigar, cómo es investigar, lo que sea. Sí, estaría súper bien que volvieras. Y pues vamos acá para la miniatura y mil gracias por estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Yay. Ha sido muy, muy guay, muchas gracias. Yay. Vamos acá si quieres. ¿Qué está cerrando? Ay, ahorita checo. A ver, y déjame.